En Seguimos su en su espacio, espacio. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Algo importante en el quehacer de la vida social es el comportamiento colectivo y sobre todo la conducta humana. Para conversar sobre eso tenemos una importante consultora, doctora y experta en la materia que se especializa justamente en lo que tiene que ver con ese manejo emocional y de lo que es el quehacer de los entes como elementos sociales. Con nosotros la psicóloga y doctora Alexandra Icha. Doctora, bienvenida a su espacio. Muchísimas gracias. Yo súper encantada de estar acá y, por supuesto, dándote la importancia de que como medio y espacio tome el tema de la salud mental como algo Así es. importante, prioritario y que de hecho es ahora mismo una de las grandes necesidades que tenemos a nivel de salud. Doctora, hemos visto en República Dominicana, y es la razón por la que la hemos invitado, un nivel de incremento preocupante en los niveles de violencia, sobre todo en adolescentes, y por qué no, en el tejido social completo, Ujú. que una jovencita le dio una puñalada a otro, una le desprendió el cuero cabelludo a otra en un liceo. ¿Cómo evalúa usted este incremento en República Dominicana de esta situación de la violencia en sentido general? La violencia es un constructo social más que nada, porque de por sí nosotros tenemos algunas emociones que son innatas del individuo, como en este caso lo que es la agresividad, por decirlo así, la agresividad, la impulsividad, pero cuando hablamos de violencia ya nosotros tenemos de forma concreta un hecho, ¿verdad que sí? Una de las cosas que puede estar más influyendo en estos momentos con relación a lo que es la violencia manifiesta de forma colectiva en los diferentes sectores, porque aunque hacemos alusión a esta violencia más que nada escolar que se Ujú. ha visto en las últimas semanas, no es más que el resultado de los niveles de respuesta que estamos teniendo como sociedad. Algo que a nosotros no se nos enseña en este caso es el manejo adecuado de lo que son las emociones y las respuestas. Y cuando socialmente vemos que un hecho, entre comillas, da como resultado algo y causa un impacto positivo o negativo, existe lo que es el patrón de conducta aprendida. Ok. Entonces se replica de una manera automática y de hecho hay muchas condiciones, hay muchos ejemplos en salud mental que cuando uno se hace público, pues entonces se sigue replicando. No es porque lo copien, es porque todo el que ha pensado en una situación similar ve cuando otra persona lo hace que resultó, que causó un impacto, Mm. entonces ya esta persona no decide empezar a buscar otro que sea novedoso, sino que se va por ese mismo que le dio. El tema de la violencia escolar entra dentro de la sombrilla de las patologías que están en el contexto del acoso escolar. ¿Por qué? Mm. Porque esa violencia que nosotros vemos actualmente, cuando buscamos la historia, siempre hay un tema conflictivo con relación al tipo de relación interpersonal de los que están involucrados. Pero doctora, perdóname un minutito. Según usted lo plantea, usted entonces amplía el alcance de esto, porque ya no sería un Claro. patrón de conducta aprendida solamente en la casa, sino que redes sociales, el tema de la Total, cultura, el tema de la música, totalmente. induce esta violencia. Incluso tenemos que entrar ahí el patrón de la presión social. ¿Por qué? Porque cuando tú eres víctima, ejemplo, el bullying o el Ujú. matonismo, que se da mucho en los entornos escolares, se da en todos los lugares, pero en el entorno escolar El matonismo. así es que se le llama al bullying, Ujú. donde hay alguien que es en este caso el matón se le denomina Ujú. así, que es quien ejerce la fuerza y el dominio sobre el otro, y está también, en este caso, el abusado o la víctima de bullying, que es quien recibe. Pero resulta que cuando esta víctima de bullying, te voy a poner un ejemplo muy puntual, Mm. eh, también recibe la mofa o la vergüenza de todos los que le rodean en ese entorno, hay un momento en donde esa persona para defenderse, entonces agrede a aquel que lo ha estado agrediendo y es donde se pierden los parámetros. Una de las cosas que también está influyendo es que estamos frente a un grupo de adolescentes en donde relativamente se han criado solos y quienes han sido sus elementos de referencia son aquellas personas con las cuales ellos frecuentan en redes sociales. ¿Por qué? Porque Mm. hay un tema. Yo cuando veo cada uno de estos hechos sociales, yo
en vez de irme al hecho, yo me voy a toda la estructura. Claro, Entonces, son niños que pueden venir de hogares conformados por papá y mamá, pero probablemente hogares disfuncionales. claro. O, en este caso, hogares en donde los padres están ausentes o donde los padres tienen mucho más problemas que los muchachos y como un elemento de valoración y evaluación para nosotros, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas y los que hacemos salud mental, el entorno de confort fuera de su casa de un niño, de un adolescente, es la escuela. Pero también en los últimos años nos hemos encontrado en donde la figura de autoridad del plantel, del centro, llámese profesor, no tiene ya las injerencias ¿eh? de responsabilidad y afectiva que antes, décadas atrás, el profesor fungía. ¿Por qué? Porque también el profesor se ve en la línea de ser víctima de cualquiera de estos niños que llegan con una posición totalmente Pero negativista y en ese desafiante. caso, mi querida doctora Alexandra Iches, psicóloga, terapeuta, me preocupa extremadamente porque las condiciones de disfuncionalidad de ese hogar que viene ese niño no van a cambiar porque muchas veces son materiales. En- Papá y mamá tienen que trabajar, hay problemas de estructuración. Cuando usted le suma el agravante de las redes sociales, pasa eso que usted dice. claro. ¿Qué hacer entonces? ¿Limitar por ley las redes sociales o algo así? Es que aquí, fuera de limitar las redes sociales, porque es un evento tecnológico, por decirlo Mm, así, que no vamos a escapar. Lo que sí hay que fomentar son otros tipos de intervenciones. Me explico. En días pasados estaba yo hablando con un colega y yo le decía, mira, en las escuelas hay, entre comillas, orientadores que raras veces tienden a ser psicólogos, pero no llegan a identificar alguna condición real de salud mental de ese niño, de ese estudiante, y por supuesto se quedan mermando dentro de lo que puede ser el abordaje cuando en realidad ese niño necesita otro tipo de atención, llámese. En los centros académicos es donde se hacen los primeros diagnósticos de cualquier trastorno del neurodesarrollo, déficit de atención, hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastorno del control de los impulsos, trastornos alimentarios, pero como no tienen las herramientas para identificar una condición médica y clínica, ¿verdad? O también algún tipo de abuso que no necesariamente tiene que estar mediado en el entorno familiar, sino también que ese niño puede estar siendo abusado dentro de las cercanías del plantel, pero los cambios anímicos que da, el profesor no lo identifica como algo imposible, importante. no está Entonces, calificado para eso. esa es una. Dos, ustedes se han puesto a pensar, los niños que tienen esas conductas totalmente desafiantes en el entorno escolar. Muchas veces yo me pregunto, bueno, ¿será la forma de ellos manifestar la frustración de los traumas que están viviendo en casa? Claro. El yo buscarme un conflicto en el entorno de la casa y que eso llame la atención, qué tanto pudiera repercutir para que mis padres me pongan atención de aquellas carencias emocionales que yo tengo. O sea, es muy complejo, no podemos verlo lineal. Y también hay un tema. Ese tema de las redes sociales se nos ha convertido a nosotros en una piedrecita bien grande en el Pero zapato. grande, ¿Por qué? Porque los adolescentes empiezan a interaccionar con muchos desconocidos, empiezan a manejar información inadecuada quizás para su proceso de crecimiento, empiezan a buscar ejemplo. La mayoría de niños, y creo que este es un espacio idóneo para nosotros decirlo, la mayoría de niños y adolescentes que están pasando por un tema de depresión o un tema de tener poco amor propio o autoestima, se sumergen en el tema de las redes, encuentran a alguien que le están hablando, que ellos piensan que son de su misma edad sí, y de su misma condición, pero puede ser un adulto que puede luego tener una influencia directa sobre obligarlo a hacer cosas y ser víctima de abuso o en su defecto, como la semana pasada se vio y que para mí fue bastante preocupante, el hecho del niño, el adolescente que acabó con su vida y su padre se cuestionaba el por qué. Y fuera de ellos era una persona de familias bien humilde, pero cuando él revisa la tablet se da cuenta de que el niño había tenido una interacción y así comunicaciones es. con personas en un videojuego y que esto, por él haber ganado, le dijeron, lo amenazaron y le incitaron
a que tenía que desaparecer. O sea, imagínense el nivel de angustia que este niño durante días, semanas, quizá pudo estado Dios mío. presentando sin Pero comunicárselo es a que ahí es que nadie. voy, doctora. En China eso no es posible, porque sencillamente hay un control. Mira, Entonces, ¿qué hacer? los grandes gurúes de la tecnología, o sea, los que inventaron la Mm, tecnología, han dicho en cientos de entrevistas que en su casa no hay dispositivos así electrónicos. Lo es. que pasa es que nosotros, los de este lado del mundo, pensamos que el ser padres proveedores exclusivos nos hacen ser buenos padres. Y yo quiero tapar la ausencia de mi responsabilidad en el entorno escolar, porque en el entorno de la casa, perdón, porque yo estoy todo el día afuera, lo quiero suplir dándole al niño aquellas cosas que yo entiendo que me lo pueden mantener entretenidos. Cuando yo escucho a los padres diciendo, ay no, yo le compré un videojuego porque yo prefiero que él se quede en la habitación jugando y yo estoy Mm, tranquila. Sin embargo, tú no sabes sin con quién él está saber. jugando, primero. Lo segundo, hay muchas actividades de la vida diaria que tienen que estar obligatoriamente en la vida y presente, frecuente del niño para que ese niño empiece a desarrollar lo que son áreas específicas del Claro. cerebro, que son, un ejemplo, los que le van a dar la capacidad para para poder resolutar conflictos con otras personas. Te va a hacer llegar a desarrollar acuerdos, a tener relaciones interpersonales sanas, a tener otro tipo de actividad que mueva a nivel de cerebro áreas que probablemente cuando tú te quedas solamente en la tecnología, no las pone a funcionar. De hecho, el prefrontal, que es una parte de nuestro cerebro en donde se maneja comportamientos, respuestas, emociones, los niños que pasan mucho tiempo en la tecnología no No la desarrollan desarrollan. esa área y por eso tienen esas respuestas tan impulsivas porque ellos no tienen forma de cómo manifestarla. Usted me ha hecho un diagnóstico literalmente al dedillo perfecto sobre la situación. Sin embargo, me llama la atención que usted misma establece que los gurús de la tecnología, y voy en eso porque iba a preguntárselo con el niño de Ujú. la romana que se quitó la vida con este tema de Free Fire, que era como Ajá. se llamaba el programa, la plataforma de juego, pues hay que limitar esto. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a decir hay que limitar el acceso a tecnología? Mira, la semana pasada yo utilizo una frase para que llegue de manera Por contundente. favor. Y yo soy de las que digo que cada autoridad tiene que hacer uso correcto de lo que es su rol y debemos de dejar ese paternalismo barato de nosotros quedar bien con todo el mundo y decir las cosas a medias. Correcto. No hay forma de nosotros ayudar a la población cuando no le ponemos los puntos sobre las IES y empezamos a darle esas herramientas para que ellos puedan tener facilidades de involucrarse en un proceso de acompañamiento que quizás ellos tampoco fueron o lo tuvieron, porque la generación, mira, hay una generación híbrida, como ya le he Mm, denominado, que son aquellos que están entre los 25 y 45 años. sí. Los que están en esa edad fueron relativamente los que se criaron solos, porque son la respuesta y el resultado de los padres, del papá y la mamá que salió para la calle a A trabajar. trabajar. Pero resulta que esa generación híbrida es aquella que viene de un hogar muy tradicional, pero se encuentra con una Eso es verdad. tecnología y a veces no encuentra cómo encajar. Pero esa misma generación que ya tiene hijos y que está en la calle trabajando, no tiene espacio para dedicárselo a su hijo y quien cuida a su hijo o es un asistente o es una nana Ujú. que regularmente viene con una preparación académica muy Muy mínima mínima. y tampoco quiere que el muchachito esté brincando y saltando y es la primera que le da Entretente la ahí, sí, tablet entretente ahí para que estés para quieto. que en pandemia ocurrió algo muy interesante. Resulta que duramos 2 años en ese proceso, Mm, ¿verdad? Imagínate los niños que cuando inició la pandemia iban a entrar por primera vez al nido, al preescolar. Esos son niños que se quedaron trancados. sí, Y muchos padres, después que hubo la apertura, eh,
iban a la consulta para que le hagan una evaluación a sus niños por si sus niños tenían una condición del neurodesarrollo, porque los niños No no atrapaban, hablaban, así es. no sabían compartir con otros. Claro, duraron 2 años encerrados y era el período en donde ellos tenían que estar en un colegio dándose biberonzazo con el otro, Así es. negociando, jalándose, jangoloteándose, pero el niño no lo vivió. Y hay adolescentes, o sea, entre 12 y 15 años, que producto de la pandemia ahora mismo han tenido que entrarlos en la modalidad de homeschooling, o sea, escuela en casa, porque ellos han desarrollado una fobia social que no le permite estar donde hay gente. Dios mío. Entonces, la salud mental ha tenido un impacto contundente, muy contundente, y esos padres también tienen que tener ayuda porque al final son padres que tienen sus situaciones del día a día y que probablemente para escapar de tantos problemas también socorren a otras situaciones y a otras actividades que quizás no son las más Finalmente, sanas. mi querida doctora Alexandra Iches, un mensaje a la población dominicana para que pueda, desde sus distintos estamentos, combatir o tratar de mejorar esta situación de violencia juvenil y colectiva que nos aqueja como colectivo. Esto por ser un fenómeno social, debemos de saber que no es lineal y que deben de haber muchos departamentos, muchas instituciones y muchos organismos todos bailando el mismo tango, porque los proyectos de salud son proyectos que se desarrollan, son políticas que se desarrollan a largo plazo, no es el momento. Y aquí una de las frases que yo más repito es que aquí lo urgente tapa lo importante. Entonces es como si un escándalo tapara el anterior, pero el anterior tampoco se le dieron herramientas para que se resolute. Y nos juntamos con un sinnúmero de eventos que cuando tú los ves en un mismo saco, te das cuenta de que de verdad como sociedad a nivel de salud mental y manejo y comportamiento no estamos bien. Hay un 4% que se le asignó a lo que es educación en su momento y que si de verdad se planificara un buen departamento de intervención, Mm. creo que tendríamos respuesta diferente, pero así también nosotros esperamos que del presupuesto de salud, la OMS, en la semana pasada, el señor Barbosa, que es el nuevo director de la OPS, eh, o sea, para Latinoamérica, hizo hizo un discurso en donde él decía que imperiosamente le pedía a todos los estados que el 5% del presupuesto de salud sea dedicado a salud mental. En las Américas, algunos países están en un 3%, sin embargo, República Dominicana está en un 0.7%. Dios. Entonces, tenemos un gran trabajo y que dicho sea de paso, el 20% de la población tiene una condición de salud mental diagnosticada. Imagínate los que no lo tienen, pero más del 80% de los pacientes que tienen esa condición no tienen acceso y tampoco tienen medicación. Cuando hablamos de esos muchachitos conflictivos, a veces podemos estar frente a un niño que tiene un trastorno de un déficit de atención o una hiperactividad y que producto de la misma sintomatología es alguien que se va a encontrar en muchas situaciones. Entonces, vamos a hacer diagnósticos tempranos, padres, por simple o descabellado que le parezca la idea de detenerse a ver el comportamiento y los cambios de comportamiento y manejo que tengan sus hijos, eso es importante. Empecemos a quitar aquellas cosas que pensamos que le hacen bien con relación a tecnología, a salidas, a darle objetos desproporcionados y vamos a dedicarnos un poquito a fomentar lo que es esa conversación, a tú involucrarte en lo que son sus intereses y sobre todo hacerle entender de que todo no es lo que se ve ahí afuera. Gracias por haber participado con nosotros en Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca. Hemos conversado con la doctora psiquiatra Alexandra Iches y con esto terminamos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos acá a las 7, Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca. Buenas noches.